Abrimos ahora la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas y el capítulo 3, Evangelio según Lucas capítulo 3 y el versículo 21. Evangelio según Lucas capítulo 3 y versículo 21, y vais a encontrar el momento clave, el principio del ministerio del Señor Jesús. Evangelio según Lucas capítulo 3 y versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, para que todos pudieran verlo. Y vino una voz del cielo, la voz del Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Es, como decía, el primer momento en la vida del Señor Jesús. La Biblia nos dice que nosotros somos llamados a seguir sus pasos. Así que solamente con este momento ya deberíamos comprender muchísimas cosas en cuanto al bautismo. Que es una persona, en este momento el Señor tenía 30 años, mayor, que toma esa decisión, que es algo que es un ejemplo para todos nosotros y que tiene que ver con la relación con Él, con seguir al Señor Jesús. Pero hay dos detalles, solamente dos detalles, que me gustaría dejaros en esta mañana para que todos lo recordéis, tanto los que somos del Señor como los que es la primera vez que estáis aquí o todavía no habéis tomado una decisión para seguir al Señor. Y son dos detalles muy bonitos en esta escena y esenciales. Lo primero dice que cuando el Señor Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. Claro, cuando Él se aparece a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan le dice: pero ¿cómo vienes a bautizarme? El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Y el Señor Jesús simplemente le dice: mira, es así para que se cumpla toda justicia, para que todos vean lo que es justo. Así que el bautismo se trata de algo que todos tenemos que ver, se trata de algo público. Y se trata de algo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. No es algo religioso, sino algo mucho más bonito, entrañable y que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, aunque es sencillamente un símbolo, como muchas de las cosas que el Señor Jesús hizo. Pero normalmente todos esos símbolos que Él nos dejó son sencillamente para que disfrutemos de la relación con Él. Así que dice que el cielo se abrió. El mismo Señor Jesús en otras ocasiones nos dice que hay fiesta en el cielo cuando una persona reconoce su pecado y viene al Señor, cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien es convertido. Es decir, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor Jesús, algo que nos da la impresión o que el mundo piensa que puede ser algo religioso, que tiene que ver con un día a la semana, es muchísimo más que eso. Transforma por completo nuestra vida. No es solamente la cuestión de un domingo o un día a la semana, es vivir de una manera completamente diferente. Por eso hay fiesta en el cielo. Por eso, aunque nosotros creamos que aquí no tenemos mucho valor, o que somos personas desconocidas, o incluso a veces que los demás nos desprecian, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, hay una fiesta en el cielo se abre. Y quizás para alguna persona en el día de hoy el cielo se va a abrir. Y eso es algo que les cuesta mucho comprender a las personas que son religiosas. Porque incluso en aquella época los principales religiosos decían que había fiesta en el cielo cuando alguien, un pecador, merecía. Es decir, recibía su castigo, lo que aquella persona merecía. Y el Señor Jesús le dice: no comprendéis cuál es el carácter de mi Padre Celestial. Dios hace fiesta cuando alguien vuelve a Él, no cuando alguien recibe el castigo. Así que tenemos que olvidar todo ese tipo de ideas religiosas que hay en nuestra cabeza. ¿Por qué lo digo? Porque vais a ver algo tan sencillo como es que alguien se introduzca en las aguas sencillamente digamos, lo que hemos preparado aquí para poder bautizarnos. No sé cómo llamarle, este bautisterio. Pero en otras ocasiones, en otros lugares, personas se bautizan en el río, se bautizan en el mar, se bautizan en un lago, en muchas situaciones diferentes, porque la clave no es tanto el lugar, sino lo que estamos viendo que está ocurriendo. ¿Por qué el cielo se abre también? Porque es la mayor y la mejor explicación del mensaje del Evangelio que podemos encontrar.
La Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, nos entregamos por completo a Él. Es como si muriéramos a nuestra anterior vida. Claro, nuestra vieja naturaleza sigue ahí. Y es curioso que cuantos más años llevamos y más conocemos al Señor, más nos damos cuenta que muchas veces nuestra vieja naturaleza lucha contra nosotros. Pero eso no nos preocupa, porque el poder que Dios pone en nuestra vida, el poder del Espíritu de Dios, nos ayuda a vencer a la vieja naturaleza. Pero cuando veáis que uno de nuestros hermanos es bautizado, vais a ver que se sumerge por completo, es sumergido por completo en las aguas y después es sacado como si fuera una nueva persona. Es curioso que incluso en el antiguo y donde había posibilidades de hacerlo, normalmente desde el primer día, como comprendieron perfectamente el símbolo, las personas entraban en el lugar donde eran bautizados por un lugar y salían por otro lugar diferente, como diciendo, ya soy una nueva persona. Claro, eso no ocurre en el momento del bautismo, es solamente un símbolo, pero explica lo que ha sucedido en la vida de esa persona. Por eso esa persona tiene que haber tomado antes la decisión de seguir al Señor Jesús. Lo único que está haciendo es que las personas vean que ha tomado esa decisión. Por eso el cielo se abre. Porque si ha habido un día, una fiesta en el cielo, cuando tú entregaste tu vida en las manos del Señor Jesús, también la va a haber en la tierra, cuando tú decides que todos lo sepan. ¿Os dais cuenta? Cuando tú decides que eres bautizado. Por eso es la mejor predicación del Evangelio que existe. Porque estamos enseñando a las personas que somos una nueva persona, que el Señor nos ha transformado. Que tal como le dijo el Señor a un maestro de la ley, nacemos otra vez. Eres la misma persona, tienes los mismos años, pero por dentro, donde Dios te ve, eres una persona completamente nueva. Y es como si tuvieras, en el momento en que recibes al Señor Jesús, solo unos segundos de vida. Tu vida comienza ahí, en ese momento, sencillamente porque Él te ha transformado por completo. Pero es curioso porque también es una identificación con el Señor Jesús. Por eso Él dijo que tenía que ser bautizado para que todos comprendieran lo que es justo. Vivimos en una época en la que seguir al Señor Jesús aparentemente es sencillo. Si vamos al fondo de lo que estoy diciendo, es mucho más complicado de lo que creemos. Porque a veces la gente no comprende nuestra vida. A veces somos despreciados. Pero no es como en el primer siglo, donde seguir al Señor Jesús podía costarte la vida. De hecho, muchos de sus seguidores pagaron, digamos, ese amor incondicional al Señor, sé que comprendéis esta frase, entregando sus vidas en los circos romanos y en muchos lugares porque eran perseguidos. Así que cuando alguien decidía identificarse con el Señor Jesús en un bautismo público, se estaba jugando la vida. ¿Veis lo que implica identificarse con el Señor Jesús? Hoy lo hacemos también. Y hay países, más de 30 países en el mundo, donde sigue sucediendo lo mismo. Donde identificarse con el Señor Jesús te cuesta la vida. A nosotros nos puede costar, pues, quizás desprecios, quizás que a veces la gente no comprenda que amamos al Señor, que no se den cuenta que eso es lo más importante, la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Que quizás incluso en los ejemplos más extremos pues puedas perder tu trabajo, o alguien te pueda señalar, o parte de tu familia deje de hablarte porque no comprenden que no estás haciendo nada en cuanto a cambiarte de ninguna cosa, de ninguna religión ni nada. Lo único que estás haciendo es entregando tu vida a tu Creador, al Señor Jesús. Así que eso es lo que deberíamos hacer todos. Pero cuando lo haces públicamente, estás identificándote con Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Es decir, somos más que nunca nosotros mismos, pero la gente nos ve a nosotros y ve al Señor Jesús al mismo tiempo. Por eso, quizás alguno de los que se bautiza hoy, y he conocido muchas historias a lo largo de estos años, haya tenido una lucha para tomar esa decisión. Porque a veces, sí, seguir al Señor Jesús, incluso seguirle, como ya a veces digo medio en broma a los jóvenes, como algunas veces las personas hacemos, independientemente de nuestra edad, seguirle en el servicio secreto, es decir, le amamos, pero que no lo sepa mucha gente.
Eso puede ser relativamente sencillo, pero cuando te identificas con Él públicamente, todos lo saben. Y como os decía, en los primeros siglos, a los creyentes les costaba la vida. Pero ahora vemos la otra cara de la moneda. Y es lo que implica también ese acto en cuanto a lo que es nuestra vida aquí. No solamente que nos identificamos con el Señor Jesús y de una manera, para que lo comprendamos, hemos ido a la cruz con Él, pero también hemos sido resucitados con Él porque tenemos nueva vida. Cuando nosotros vemos que alguien se bautiza, para mí es un símbolo de alegría impresionante, porque me recuerda, y fijaos que estoy hablando de la misma manera que el Señor Jesús habló, hablando de un recuerdo del futuro, me recuerda lo que va a ocurrir cuando un día acabe mi vida aquí. Porque es sin ninguna duda la imagen, el símbolo más bonito de lo que es nuestra vida eterna. Porque la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando nuestra vida acabe aquí, estaremos con el Señor. Es decir, tenemos vida eterna ahora mismo. Y eso es algo que debemos recordar, porque siempre que el Señor Jesús habló sobre la vida eterna, nunca hizo una promesa, siempre habló de la vida eterna en presente. El que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es algo que a veces olvidamos. Pensamos que la vida eterna comenzará cuando nuestra vida aquí se acabe. No, si has recibido al Señor Jesús en tu vida, te has identificado con Él y todo el mundo sabe que le amas, la vida eterna ya la estás disfrutando, ya comenzó. Así que pídele al Espíritu de Dios que te ayude a disfrutar de esa vida. Lo que ocurrirá un día cuando termine nuestra vida corporal aquí es que ya no tendremos los dolores que tenemos aquí, el sufrimiento que pasamos aquí, las limitaciones que tenemos aquí, la desesperación que a veces viene a nuestra mente cuando estamos aquí. Todo eso va a desaparecer, pero la vida eterna ya la comenzamos a vivir. Así que de la misma manera que la persona que es bautizada sencillamente sumergida en el agua inmediatamente sale, identificando esa nueva vida, está identificando también la vida que Dios nos regala. Y recuérdalo, no tengas ningún miedo a lo que pueda venir un día. Sé que es normal que a veces tengamos temor porque somos seres humanos y a veces tengamos una sensación medio rara cuando estamos enfermos o cuando pensamos que todo se acaba. Pero acuérdate, un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor. Y cada vez que veas a alguien bautizarse, recuérdalo, de la misma manera, un día el Señor me va a tomar a mí y me va a llevar con Él. Y prácticamente ni me voy a dar cuenta, porque Él me ha regalado una vida eterna que sigue para siempre. Así que esa es la identificación con el Señor. Pero el segundo detalle, porque no quiero ser muy largo, el cielo se abre. Y yo oro y le pido al Señor que el cielo se abra hoy para alguna persona aquí, que haya una fiesta en el cielo por alguien que toma la decisión de seguir al Señor Jesús. Pero el segundo detalle es cuando el Padre habla, nuestro Padre Celestial. ¿Os habéis fijado alguna vez en esa frase? Presenta al Señor Jesús y le dice a todos: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Y sabes lo que hace? Está hablando en pasado. Es curioso porque Dios es el Rey del tiempo, vive fuera del tiempo. Nos ha regalado a nosotros el tiempo aquí en este mundo para que disfrutemos de algunas cosas y para que comprendamos lo que es el antes y después de las situaciones, pero Él vive fuera del tiempo. ¿Y por qué habla en pasado? Porque ese era el primer acto del Señor Jesús. Y la misma frase que Él le dice, tenemos que aprenderla a nosotros. Y esto va para todos. Y os lo digo de todo corazón, porque para mí fue trascendental descubrir esto. Y espero que sea del Señor para vosotros esta mañana. Porque el Señor Jesús era el primer acto de su ministerio. Todavía no había hecho nada. No había hablado del Evangelio del Reino. No había hecho milagros. Mucho menos había sentido el desprecio, las burlas, los azotes. Mucho menos había ido a la cruz, ni había resucitado. No había hecho absolutamente nada, sé que me entendéis, en cuanto a su ministerio público. Pero ¿sabes lo que dice el Padre? Yo estoy completamente complacido con mi Hijo.
A veces cuando hablamos de que el mundo no tiene que apegarse a nosotros, no comprendemos lo que estamos diciendo. Pensamos en cosas externas y no nos damos cuenta que es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabes lo que esta sociedad te dice? Que tu valor depende de lo que haces, de las cosas que tienes, de tu trabajo, de muchas cosas. ¿Sabes lo que Dios te dice? Y por eso entregar nuestra vida al Señor es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Lo que Dios dice, tu valor no tiene nada que ver con lo que haces, no tiene nada que ver con lo que has conseguido, no tiene nada que ver con lo que tienes. Tú eres mi hijo amada, mi hijo amado, mi hija amada, y yo te amo. Cuando nosotros descubrimos eso es cuando el cielo se abre. Dios no te va a amar más porque seas muy, muy fiel dentro de la iglesia. Somos fieles porque le amamos a Él y aún así necesitamos el Espíritu de Dios para no caer en muchas ocasiones. Pero a Él no le preocupa lo que hacemos. Él dice, tú eres mi hijo amado, yo me he complacido contigo. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y por eso las personas no comprenden el Evangelio y a veces, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, estamos intentando vivir incluso sin comprender el Evangelio. El amor de Dios es incondicional porque yo no lo merezco. Ninguno de nosotros lo merece. ¿O crees que puedes hacer muchas cosas en tu vida como para que un día Dios diga, muy bien, Jaime, ahora sí, ya me doy cuenta que he hecho bien en salvarte? No. Por 1000 vidas que tenga, jamás podría merecer nada de lo que Dios hace. Y Él lo sabe. Y por eso me dice, Jaime, tú eres mi hijo amado y yo estoy complacido en ti. Y no me importa lo que hagas. Querido hermano, querida hermana, si eres capaz de descubrir eso, la vida realmente tiene sentido. Tu valor no depende de nada, depende del amor de tu Padre Celestial. Y ese amor es inquebrantable, único, eterno, fiel. A veces vamos incluso al Antiguo Testamento y solamente 2 minutos y terminamos. Y leemos muchas historias y vemos como el pueblo a veces era muy idólatra y no sé qué y no sé cuánto. Y leemos esas historias y decimos, ¿ves lo que está pasando? Y ¿sabes lo que Dios hace incluso con su pueblo rebelde? Es decirle, aún con todo eso, yo sigo amándote. Incluso cuando el pueblo era más idólatra, por medio de Oseas, y íbamos detrás de un ídolo, sino de 2, de 3, de 4, Dios dice por medio del profeta Oseas, yo te voy a llevar al desierto para seducirte. Está hablando de una relación de amor entrañable. Nuestro Padre Celestial es así, está diciendo, lo más grande que hay en tu vida es el amor que yo te regalo, vive en ese amor, disfruta de ese amor, y no te preocupes de nada más. Dios dice, yo no necesito nada más. Solo necesito que me ames como yo te amo a ti. Sé que entendéis esa frase, porque es imposible amar como Él. Pero sí, cuando amamos a alguien, sabemos que devolvemos ese amor. Y por eso termino para todos los que no conocéis todavía al Señor. ¿Sabes? No tiene nada que ver con ninguna religión, no tiene nada que ver con cambiar, incluso con intentar hacer cosas en nuestra vida para ser mejores. No tiene nada, absolutamente nada que ver con todo eso. De hecho, muchas personas no lo comprenden. Los propios maestros de la ley que hablaban con el Señor Jesús no lo comprendían y decían, ¿cómo come con pecadores? ¿Cómo es que dice que hay fiesta cuando alguien recibe al Señor Jesús? No comprendían ese amor. Hasta el día de hoy para mí es muy difícil comprender el amor del Señor al ver cómo soy. Pero sí puedo disfrutarlo. Y sí puedo comer con el Señor Jesús. Y aunque me sienta indigno a veces en esa mesa, Él viene, me da un abrazo y dice, Jaime, no te preocupes, yo ya sé cómo eres más que ninguna otra persona en el mundo. Y mi Padre Celestial me dice, y tú eres mi hijo amado, yo me complazco en ti. Estoy complacido en ti. Lo que hagas, ya hablaremos de eso. Pero nunca dudes de mi amor. ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el significado en tu vida? Ven y abraza al Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, yo quiero realmente vivir en ese amor incondicional. Yo no tengo por mí nada que pueda ofrecerte. Pero el cielo se puede abrir hoy para que sientas el abrazo del Padre
y para que entregues tu vida al Señor Jesús. Y para que tu vida sea completamente transformada. Y entonces sí, comenzamos a vivir de otra manera, hasta nos damos cuenta de que encontramos nuestro yo realmente, quiénes somos, pero no es por lo que nosotros hacemos, es porque el Espíritu de Dios te da ese poder. Está ahí dentro de ti, te está ayudando y te está moldeando y te está enseñando a disfrutar con tu Padre Celestial y con tus hermanos y con todas las circunstancias y todas las cosas, incluso las más crueles en la vida. Él te dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Y no pasa nada con lo que está ocurriendo, porque tu vida está en mis manos. Yo te amo y me complazco en tu vida, estoy realmente complacido por ti. ¿Cómo vas a responder a este mensaje tan absolutamente extraordinario que transforma la vida y transforma el mundo? Para mí solo hay una respuesta y es entregarme en los brazos del Señor. Vas a ver ahora ese símbolo de una manera muy bonita, muy palpable, muy real, pero mi oración es que tú un día puedas decir también, yo quiero identificarme con Cristo públicamente.